simplemente estamos leyendo nada más lo que ya estos hermanos de manera tan increíble han puesto todo este material unido, que ha sido de gran bendición para muchas congregaciones a lo largo y a lo ancho del mundo también, porque de verdad no tienen idea cuántas congregaciones echan mano o hacen uso de este material. Yo creo que cada congregación va a llegar un momento en que la mayor parte de las iglesias bíblicas en algún punto de su historia habrán echado uso de este material de manera total o de manera parcial, porque es de gran bendición para la iglesia, pues. Muy bien, estábamos hablando entonces finalmente de la soberanía de Dios, y mirábamos que no hay nadie como Dios. Él es supremo, Él es principal o mayor, como dice ahí, en poder, en posición y en cualquier otra cosa. Y luego, en esta oportunidad entonces nos toca considerar la eternidad de Dios, la eternidad de Dios. Y quizás es algo similar a lo que vimos en la primera sesión. Recuerden que Dios es autoexistente y que es el único autoexistente. Entonces, los que tienen el manual, que es digital, esta es página 76, creo. 48. Perdón, 48. 48. Es que yo tengo otros manuales, ¿cierto? No tienes el maestro. Sí. Mío no tiene el número. No tiene número, ¿no? Algunos Mío no. no tiene. No, solo para el digital. Si aquí está es invisible, pues no lo veo. A mí le No, pues quitaron. invéntense uno, hermano. Póngale uno ahí en la orilla. Ya dice cuál es el suyo, ya pues. Póngale el 500 ahí. Excelente. Entonces todos están ahí. Veo que algunos están como buscando. Díganme cuando todos estén ahí. David, Entonces ¿estás ahí? avanzamos. Amén, todos están ahí. Soberanía. Exacto, ahí nos quedamos en soberanía. Y aún creo que el manual lo tiene un poco cambiado, ¿no? Los atributos están abajo, lo que es soberanía. Y antes tenía cómo alguien puede conocer a Dios. Bueno, creo que De soberanía sigue eternidad. sí, de soberanía sigue eternidad, exacto. Quizás pueden tomar notas al margen. Bien, entonces ahora consideramos la eternidad de Dios. Decía al final de soberanía que la idea de la soberanía es alentadora, ya que asegura que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados. Hermana Raquel, ¿cómo le ayuda esta soberanía de Dios de saber que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados? ¿Cómo eso le ayuda a usted en su vida cristiana? Sí, me consuela, me vuelve la tranquilidad y de lo apuradita que estoy, entonces ya me calma bastante. Sí, me da seguridad. Exactamente, porque nada está fuera del control del Señor, ¿no? Él lo sabe todo y como lo decíamos la clase pasada, es decir, no hay nada que esté fuera de su control, ni aún el mal está fuera del control de Dios, recuerdan eso, todo eso está dentro de su control. Perfecto, entonces solo repasando esa hora de eternidad. Bienvenidos, pasen adelante. Eternidad. Puesto que Dios es eterno, dice el manual, nunca ha habido un tiempo en que Él no existía. Jamás ha habido un tiempo en que Dios ha dejado de existir. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. No tuvo principio y nunca tendrá fin. Hay personas que a veces están pensando, ¿no? Y aún entre creyentes, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vino Dios? ¿Alguna vez se han preguntado, no? Hay creyentes aún, y las personas especulan quién creó a Dios, ¿no? Pero eso es una formulación hasta un poco pecaminosa, porque realmente si nosotros pensamos o preguntamos a nosotros mismos acerca de
¿quién creó a Dios? Estamos hablando de que Dios es un ser creado y que por ende hay otro creador, podríamos decirlo así. Porque si hay personas que se preguntan quién creó a Dios, es una formulación pecaminosa y que nos lleva a pensar, bueno, ¿quién fue ese que creó a Dios? Porque el que creó a Dios es un Dios mayor que este Dios que nosotros conocemos de la Escritura, si así fuera, ¿no? En la mente, pero sabemos bien que eso simplemente son cosas que ustedes, aunque parecieran extrañas, se las van a encontrar allá afuera. La gente piensa de todo, piensa. Y si se lo digo es porque me lo han dicho a veces, ¿no? Las personas. Y entonces uno tiene que estar listo a no decir, no, mira, tú estás equivocado. Así no se ganan las personas, ¿no? Hay que hablar en amor, la verdad. Hay que decir, mira, eso no dice la Escritura así, pero te puedo orientar acerca de lo que dice. Y lo que dice acerca del principio de Dios, de cómo Dios vino a existencia, es que no sabemos. Nadie sabe eso. Y aún decir cómo Dios vino a existencia es una formulación equivocada. Es decir, Dios siempre ha existido. Eso es lo que dice la Escritura. Es autoexistente en sí mismo. No se creó a base de reacciones químicas, ¿no? De explosiones de nada. Porque entonces habría que preguntarse de dónde vinieron esas reacciones químicas o cómo se hizo una explosión y quién creó esas cosas para que explotaran. Siempre nos llevaría a pensar en un ser que está antes de los acontecimientos y de los eventos. Bueno, la Escritura simplemente dice que Él no tiene principio y no tiene fin. Y es algo muy complejo para nosotros porque nosotros somos finitos en todo, ¿no? Cuando éramos niños no sabíamos nada y de repente comenzamos a adquirir conocimiento un poco más. Pero hubo un tiempo en que no lo sabíamos todo. Y todavía lo que sabemos hoy, si el Señor nos permite más años de vida, no es todo lo que sabremos casi al final de nuestros años de vida, de existencia. Entonces nosotros vemos nuestro conocimiento de forma ascendente o decadente, a veces no fluctuante, sube y baja. Pero con Dios no es así, porque Él ha conocido todo desde el principio. No hay nada que Dios haya estado aprendiendo. ¿Se puede imaginar? Dios nunca ha aprendido nada, porque no hay nada que necesite aprender. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Él pasa sobre todo entendimiento, sobre todo entendimiento. Exactamente. Cuando nosotros pensamos de esa forma acerca de Dios, simplemente es sorprendente lo que Dios es, ¿no? La persona, el Dios de la Biblia, ¿no? Ahora, Martín Lutero decía que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que el Dios en que solemos pensar es un Dios muy humano, ¿no? A veces pensamos en un Dios muy humano. ¿A qué se refería él? Él decía, el problema que tienen ustedes, los que se le oponían, es que el concepto de Dios que ustedes tienen es muy humano. ¿Y qué era lo que quería decir con eso? Que ellos pensaban de Dios como se piensa de un ser humano, pues, que no lo sabe todo, que él tiene que aprender algunas cosas, o que algunas cosas lo toman por sorpresa, o que a veces se le salen las cosas de las manos, del control. Y a eso abogaba Martín Lutero cuando decía en la ignorancia acerca del desconocimiento de los atributos de Dios y de la esencia de Dios y de la persona de Dios. Entonces él no ha estado aprendiendo nada durante todos estos miles de años, ni ha aprendido nada en la eternidad. Ahora el apóstol Pablo dice que ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién puede ser más sabio que Dios para darle un consejo? Nadie puede ser más sabio que Dios. Entonces se pueden imaginar pasar tanto tiempo, tantos miles de años o millones, si lo pudiéramos calcular en la eternidad, o unas eternidades tras eternidades, sin nunca aprender nada nuevo porque lo sabes todo. Es algo increíble, ¿no? Es algo impactante. Bueno, se dice en la Escritura que Él siempre ha estado en existencia. Nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Nunca envejecerá. No le va a dar Alzheimer, ¿no? Nunca, jamás. De tantas cosas. Estaba evangelizando a un muchacho, ¿no? Una persona. Me decía, mira, yo creo que son tantas cosas en el mundo. Imagínate cuántas cosas los seres humanos han hecho a lo largo de toda la existencia. Y me dijo él que yo creo que Dios finalmente no va a hacer mucho, no se va a poner a fijar en algunas cositas, ¿no? Unas aquí y otras allá, porque son tantas.
A veces nosotros mismos, como seres humanos, se nos olvidan las cosas, ¿no es cierto? Imagínense ahora Dios tener el cálculo de todas las cosas que las personas han hecho, aunque sean las más insignificantes. Y entonces, bueno, esa fue una oportunidad para mí de mostrarle lo que dice las Escrituras, ¿no? Que ni una jota ni una tilde no pasarán, será quebrantada de la ley, ¿no? Es decir, todo será traído a colación. No hay nada que sea tan insignificante para Dios que no vaya a traer delante de las personas en el día del juicio. Ahora imagínense tener esa cantidad de datos en la mente de Dios. Es simplemente algo sorprendente, ¿no? Isaías 44:6, ¿qué dice? Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Dios. Amén. Fuera de mí no hay Dios. Exacto. No hay otro Dios fuera de Él. Nadie lo creó. Nadie estuvo antes de Él. Nadie estará después de Él. Ni sobre Él nadie estará también. Entonces se dan cuenta. No hay fuera de Él otro Dios. Y también esto es interesante porque los testigos utilizan esto, ¿no? Para decir, ¿te das cuenta? No hay otro Dios más que este Dios. Pero ignorando siempre esta premisa que las Escrituras nos dan acerca de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Que son completamente Dios. Y él no está hablando al respecto de las personas de la Trinidad que forman parte de esta deidad, sino que está hablando de otros entes fuera de esta triunidad. Isaías 43:13. Antes que hubiera día. Perdón. Sí, lo leo, hermano. Antes que hubiera día, yo era. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo probará? Excelente. Aún antes que hubiera día, es una forma para decir, ¿cuándo hubo día? Antes de la creación, digamos que antes de la creación no había día, ¿no? Y el primer día fue el primer día de la creación. Bueno, antes que hubiera día alguno, yo era, dice, ya era él. Y era supremamente Él, ¿no? Es decir, Él en todas sus capacidades, Él en toda su deidad, Él en todo su conocimiento, Él en toda su esencia, Él en todo lo que es. No es como que a lo largo de los años Dios ha estado aprendiendo, ¿no?, de los seres humanos, no. De hecho, nosotros, todo lo que nosotros somos y hacemos es porque Dios nos ha permitido eso. Y esas habilidades también. Dios no tiene nada que aprender de nosotros, pero nosotros, aún después de miles de años, seguimos aprendiendo acerca de este Dios, ¿no? Y es cosas que se han dicho ya durante mucho tiempo, miles de años. Ya esto lo decía el profeta Isaías hace casi 2700 años atrás, ¿se pueden imaginar? Y todavía hoy apenas aquí, 2023, apenas nuestro pequeña mente no está tratando de entender estas cosas que Dios ya había formulado. Tampoco vamos a decir que aquellos de las eternidades, de los milenios pasados, lo entendieron todo acerca de Dios, porque no hay alguien que pueda comprender a Dios a cabalidad, de manera absoluta como Él es, para nada. Entonces todos los creyentes han estado aprendiendo acerca de este Dios. Imagínense, la eternidad va a ser poco tiempo para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios es y de sus capacidades. Este sí que es un ser que uno puede conocer por toda la eternidad sin estar repasando, pues sin aburrirse. Así va a ser. Entonces dice el manual aquí, entonces siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente. Con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. Bien, lo que Él está diciendo, trayendo esa eternidad a términos prácticos para el creyente, Él está diciendo, Él mira pasado, presente, futuro tan claro como
nosotros estamos aquí. Y con esta perspectiva, tiene un conocimiento de lo que es mejor para nuestras vidas. Es decir, no solo, Él no tiene pasado, Él no tiene un presente, por así decirlo, Él no tiene un futuro, porque Él es el que soy, el que siempre está existiendo. El tiempo no afecta a Dios. Dios no tiene pasado, hermanos. El tiempo es para nosotros. El tiempo comienza con la creación. Así que Dios no tiene un pasado. Siempre es el presente. Exacto. Dios siempre está en un presente continuo existiendo. Pero lo podemos decir presente por el tiempo, ¿no? Pero no es tampoco como un presente como el que nosotros vivimos. Digamos, ¿qué es lo que quiero decir? En nuestro presente nosotros no podemos echar manos de cosas pasadas o de cosas futuras, ¿no? Por eso, pero Sí. tampoco hay un futuro, o sea, siempre hay un presente, ¿no? Para él. Para Él. Siempre Sí, hay no, un exactamente, presente. exactamente. No habrá pasado, no habrá futuro, sino siempre un Siempre un presente continuo, exactamente. Sí, hermano, excelente. Vamos. Sí, lo que... Pónganme contra las cuerdas. Pues. Sí, es que nosotros, como acaba de decir nuestro hermano Robert, que la mente es finita, pues, ¿no? Sí, Entonces nosotros entendemos presente, pasado y futuro por el concepto del tiempo. por el tiempo, ¿no? Pero como en Dios no existe tiempo, para Él, decía un predicador, para el Señor el futuro es historia, ¿no? O sea, el futuro nuestro es historia para Él ya lo conoce. Y le dejamos para que siga, hermano, siga. No, y está excelente, como él dice, ¿no? El futuro, como dice el futuro es historia para el Señor, porque Él no está ligado al tiempo. Él puede ver los sucesos futuros como si fuera su propio presente. Y Él ve la historia de su creación no como pasado, porque Él nunca ha estado ligado al tiempo. Podríamos decir, una vez lo dije, ¿no? Que el momento en que Dios creó el mundo, en nuestra perspectiva, son miles de años. Pero en la perspectiva de Dios, no ha pasado ni un segundo. Una pregunta, Sí. o sea que Dios, cuando dices que hay que orar, se ora en presente, Claro. no en un futuro, ni en un pasado, sino en el presente, ¿cierto? Sí, hermana. Hay dos conceptos con los que estamos, por lo menos, jugando aquí, podríamos decirlo. Y uno es el concepto del tiempo en Dios, que no existe, y el concepto del tiempo en nosotros como humanos sí existe, el Sí, concepto pero del en tiempo. oración. Y en oración, exactamente, lo que estoy diciendo es que aunque Dios no es afectado por el tiempo, hermanos, Él ha decidido proyectarse hacia nosotros en el tiempo. Es decir, nosotros no podemos concebir el tiempo de Dios como nuestro tiempo. ¿En qué sentido? En que Él es eterno, sabemos eso, pero nosotros sí podemos usar el pasado. El pasado, por eso nos ha dado el tiempo, ¿no? Podemos usar el pasado, el presente y el futuro. Podemos orar a Dios en base al presente, porque bíblicamente los hermanos lo hacían en el danos hoy el pan de cada día. Líbranos del mal. ¿Cuándo nos va a librar? Al que va a venir, ¿no? El venidero. Y aún los hermanos oraban en base al pasado. Perdona los pecados pasados. No te acuerdes de los pecados, ¿no? Entonces, está bien que podamos utilizar los tiempos, no hay ningún problema. Sí. O sea, aquí en el Apocalipsis, ¿no? Ese es nuestro futuro. Exacto. Pero ya está escrito para el Señor. Claro, Ya pasó, ya para la misma. pero claro, ya ahora es una estamos realidad. hablando como dice Minerva, ¿no? Sí. Cuando hablamos con el Señor, al momento de orar hablamos siempre presente, ¿no? Exacto, porque no podemos proyectarnos exactamente. Ahora nosotros podríamos decir, como dice el Señor, ¿no? Líbranos del mal, ¿no? Porque eso es, si hay algo, ¿no? Que va a venir adelante, pues Señor, ayúdanos, ¿no? Líbranos de ese mal que va a venir, no nos dejes caer en tentación. Quizás no estamos en tentación ahora, ni estamos en la prueba, pero el Señor nos está instruyendo a que podamos orar eso, ¿no? De cara a futuro. Y aún como los escritores del Antiguo Testamento a veces están orando y diciendo, Señor, cuando Israel ha pecado,
hemos pecado contra ti, nuestros padres se rebelaron contra ti, recordando todo lo que habían hecho en el pasado, ¿no? Y ten misericordia en nuestro tiempo. Porque Dios ha creado el tiempo para nosotros y está bien, no hay ningún problema. Pero siempre va a ser que vamos a orar y saber que ese Dios siempre está ahí, Él conoce todo, ¿no? Todas las cosas. Entonces sí, no hay ningún problema, podemos orar al Señor usando los tiempos, no hay problema con eso. Pero como dice el escritor, Él tiene un conocimiento perfecto, conociendo como Él mira el pasado y el futuro tan claro como el presente. Él ve nuestro recorrido como cuando nosotros vemos una imagen completa, ¿no? Una imagen panorámica. Imagínense que hubiera una imagen por acá y nosotros nada más podemos ver un poco hacia el pasado, pero todo lo demás del futuro está tapado. Pues no sabemos qué va a suceder el día de mañana, ni siquiera ahora que salgamos de acá. Pero Dios sí lo puede ver todo, sin ningún tipo de manta ahí o ningún tipo de cartel que esté tapando esa parte, ¿no? Sino que Él ve toda nuestra vida como una fotografía y Él sabe cómo va a obrar en el tiempo. Una pantalla gigante. Exactamente. Bien, ¿otra pregunta, otro comentario con respecto a la eternidad de Dios? Y luego también es bueno saber esos versículos, ¿no? Porque así se conoce un poquito más a Dios. Porque a veces hemos dicho o escuchado también cuando dicen, uy, no, Dios tiene tanto con otras personas que va a ocuparse de mi problema, dicen, ¿no? Pero eso, claro, porque no conocemos la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Es importante. Perfecto. ¿Sí? Vamos, hermano. Creo que uno de los ejemplos también que la Biblia nos puede mostrar acerca del tiempo de Dios que es perfecto sería el libro de Apocalipsis, cuando Dios se lo lleva y le muestra Juan. El libro de Apocalipsis, ¿no? Sí. Que habla de que Juan se lo lleva y le muestra todo lo que iba a acontecer, los tiempos futuros, ¿no? Eso que acaba de decir la hermanita, ¿verdad? Ya está escrito, pues una realidad que ya. El futuro ya está escrito. Ya está Para escrito. nosotros los cristianos y como para el credo. Excelente. ¿Algo más? Con respecto a la eternidad de Dios. Muy bien. Hay cosas que no las podemos explicar, hermano. No podemos explicar lo que Dios es. Tenemos que encontrar nuestras limitaciones, pues tenemos que saber que somos limitados. Pero estos conceptos de la eternidad de Dios, lo que Dios es, lo creemos por fe, como todas las cosas acerca de Dios. Porque ¿quién puede explicar qué es la eternidad? O cómo es que un ser se mantiene siempre en existencia. Eso es algo complejo, ¿no? Complicado. Porque no tenemos esa capacidad, no experimentamos esos atributos. De hecho, teológicamente, a los atributos de Dios se les llama atributos comunicables y atributos incomunicables. Y los atributos comunicables de Dios son aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de experimentar como Él, como el amor, ¿no? Como la paciencia, como la bondad. Todo eso, nosotros entendemos a Dios con esos atributos un poco porque nosotros experimentamos ese tipo tenemos esos atributos también, ¿no? En miniatura, podríamos decir, en esencia, un poquito. Pero hay atributos que no son comunicables de Dios. Y este de la eternidad es un atributo incomunicable. Entonces, es decir, no podemos saber qué es. No podemos tener esa misma capacidad. La omnisciencia es un atributo incomunicable. La omnipotencia, ¿no? La omnipresencia, esos son atributos incomunicables. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que nosotros no los podemos experimentar. Exacto, solo Dios lo puede. ¿Se le conoce como los misterios de Dios? Misterios en el sentido de... ¿Son revelados? Bueno, podríamos decir un misterio en el sentido que no lo podemos conocer a plenitud, pero no misterio en el sentido de que no han sido revelados a nosotros. O sea, la Escritura los muestra, pero por más que los muestre, es difícil explorar esos conceptos, ¿no? Esa idea, profundizarlas tanto, más allá de las Escrituras, porque nosotros
no somos capaces de no somos capaces de experimentarlo de la misma forma. Sí, decía que este concepto es importante comprenderlo porque hay personas que piensan que somos eternos, o sea, en parte nosotros hemos recibido un alma, ¿no? O sea, de allí Dios nos da esta alma que es eterna porque va a ir ya sea al infierno, al lugar de tormento o va a ir con el Señor. Pero eso es algo que está aún limitado, ¿no? Porque tú mueres y después de que mueres, tu alma no es libre. Tu alma es llevada por los ángeles a la presencia del Señor o, en un sentido, algunas personas piensan de que existieron antes, ¿no? Entonces ahí vienen esas creencias de que ha tenido una vida pasada y que hoy me he encarnado. Y cuando no se entiende este tema de la eternidad, porque el hombre piensa que, o sea, yo tuve una vida pasada, muero y voy a... Una reencarnación. Una reencarnación, ¿no? Creen otras culturas. Totalmente, sí. Y es raro, ¿no? Las escrituras no hablan al respecto de eso. Y como decía el hermano, si nosotros tenemos una eternidad, vamos a ser eternos, pero es una eternidad limitada, como decir, una eternidad limitada, no ilimitada como la de Dios. Porque la eternidad de Dios lo hace ser libre. ¿En qué sentido? En que no depende de nadie. Nunca ha dependido de nadie. Él es el que es. Pero nuestra eternidad es dependiente de Dios. Es decir, que Él nos ha creado nuestras almas, nos ha dado una alma y nos ha dado la capacidad de ser eternos. Pero eternos de manera limitada y condicionada a su palabra, a sus leyes, a sus estándares. Y es decir, que el que no se ha sujetado a sus estándares va a tener una eternidad, pero no una eternidad agradable, ¿no es cierto? Porque si te vas a estar quemando en el infierno toda la eternidad, eso no es agradable. Preferiríamos no tener eternidad, mejor, ¿no es cierto? Preferiríamos dejar de existir a que estar siempre ardiendo, como dicen las escrituras, el fuego que no se puede apagar, ¿no? Donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Imagínate tener una eternidad, pero en el infierno no te sirve esa eternidad. O sea, es decir, las personas mejor desearían dejar de existir en cualquier momento, o nunca haber existido, como dijo Jesús acerca del hijo de perdición, ¿no? Mejor hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Porque si te vas a quemar en la eternidad, mejor hubiera sido que no hubiéramos nacido. Y no en el sentido de mejor hubiera muerto, no, sino que mejor nunca hubieras existido. Pues. Exactamente, de existir, que no tuviera almas, nada. Pues. Porque aún los bebés que nacen y que pues mueren en el vientre ya tienen un alma, ya, ¿no? Ya son humanos en potencia, no son humanos en acto. Estamos diciendo que no pueden desarrollar habilidades ni obras ni ningún tipo de trabajo como nosotros, caminar ni nada de eso, porque están dentro del vientre, pero ya son humanos en potencia, ¿no? Una semilla no es un árbol, ¿verdad que no? Pero toda semilla es un árbol, ¿verdad? Eso es. Entonces así somos también en el vientre, que ya hay alma allí. Pero cuando el Señor dice eso, es mejor ni en el vientre, pues. O sea, que Dios no te hubiera dado la vida, que Dios no te hubiera dado alma, si te vas a perder, si te rebelas contra el Señor. Entonces, hermano, sí, es interesante esto, ¿no? Este concepto. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque contra mí, en realidad dice el Señor, esa morirá. Y en ese sentido, el Señor dice, bueno, tenía un alma, pero esa alma está bajo el control de Dios, en un sentido no arbitrario, pero Dios es dueño de las almas. Claro. Y en ese sentido también no está quizás también añadiendo, ¿no? A lo que está diciendo, Él es dueño de las almas. Y algunos pero va a morir el alma. Pero no, básicamente es una frase bastante común que nosotros utilizamos, ¿no? A veces vamos a la plaza y decimos, habían como 500 almas ahí, ¿no? Pero no estamos hablando de que eran espíritus que habían ahí, sino simplemente que habían
personas, pues, con almas ahí. Y entonces el alma que peque, esa morirá. Está utilizando una figura de lenguaje también. No son almas en el sentido que almas mueren, sino personas, pues se está refiriendo a la persona que peque. Y aún, para aclararlo, habla de un padre y habla de un hijo, ¿no? El padre no llevará las cargas del hijo, ni viceversa tampoco. Entonces, son las personas, ¿no?, las que pertenecen a Dios, y los que se rebelen contra Él, esas almas, pues, sufrirán la muerte, ¿no? ¿Algo más, hermano? Sí, lo otro que implica esto es que Dios sabe, en la eternidad, Dios ya ha visto quiénes son salvos. Dios en la eternidad ya ve quiénes están alabándole. Eso lo vio Juan en Apocalipsis. Entonces, el hecho de que un día esté yo allí, donde dice la Biblia que están con vestidos, ropas blancas, y que le estoy alabando, eso implicaría saber, ¿no?, de que Dios en la eternidad entendió, supo que yo estaré acá, ¿no?, que Dios le iba a traer a David, que le iba a traer a Liz, y que esto no es casualidad, que la vida del cliente no es casualidad, sino que hay propósito, y que todos esos propósitos son en Dios. Amén. Y debemos ser agradecidos, ¿no? Ahora sí me creen porque les digo que podríamos estar un año entero, ¿no?, en estos atributos, porque son deleitosos estar hablando acerca de los atributos de Dios. ¿Alguien más? Vamos, voy a aplicar el hable oro, calle para siempre, ¿no? Hermano, Vamos, en ese sentido, Diga, hermano. entonces eso nos alegra lo del Señor, ¿no? Que es la eternidad de Dios. Quiere decir que no hay una fecha de vencimiento. Para Él no hay. Entonces eso me tranquiliza siempre que pienso así, porque digo, ¿por qué me voy a apurar en hacer esto, en tener esto, ¿no? Voy a estar con Él por la eternidad. Lo haré allá con otro cuerpo, pero no tiene que ser en este mundo tan apuradito de trabajar tanto y eso, ¿no? Pero sí hay que estar consciente de que, como dice Eclesiastes 3:11, que Dios ha dado vida eterna a todos, ¿no?, a todo ser, ¿no? Entonces, ahora es la cosa, o con Él o sin Él. Sí, Él ha puesto la eternidad en el corazón. Y es, entonces, eso está su manera, o esa eternidad nos consuela, digamos. Claro, la eternidad con Él, ¿no?, nos consuela, pero nos preocupa la eternidad de aquellos que están sin Él, ¿no? Porque imagínense, nuestros familiares o alguien, pues. Morirá, dice el Señor. Acá dice, claro, que Ezequiel, ¿no? Dice que, o sea, igual Él es dueño de todas las almas, tanto del impío como de sus hijos. Claro. Y bueno, pues oremos porque Dios los mire a ellos como por misericordia, ¿no? Para que ellos también puedan llegar al sitio donde vamos a llegar nosotros. Exacto. Y si Dios va a tener misericordia de ellos, va a ser a través de ustedes, a través de nosotros, pues. Nosotros tenemos que tomar ese paso. No hay otra forma en que Dios se va a abrir paso a los incrédulos más que a través de nosotros, no porque Él nos necesite, sino porque Él así lo ha querido. Y así se abrió paso a nosotros, ¿no? Que cada uno de nosotros puede recordar a aquel que nos compartió el Evangelio, ¿no? Y este estudio, pastor, como dijo hace un momento, el tema de la soberanía, bueno, en mi persona, en mi caso, siempre hablé de la soberanía de Dios y reconociendo que Él tiene el control de todo, ¿no? Pero en este estudio, conforme mi andar, entonces digo yo, ahora que escucho la eternidad y vamos profundizando más, ¿no? Y como dice la hermana Raquel, es como que ahora dices, pues no, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahora, pues, ¿crees en mi fe? ¿Tu fe es, crees en mi soberanía? Ahora me crees en mi eternidad. Entonces no te afanes, ¿no? Es un proceso en lo personal que pues tengo que decir hasta aquí estas cosas porque mi muerte está garantizada por todos los medios, ¿no? Que Él me habla por su palabra. Entonces abandonar estas cosas es un proceso en el cual Dios va haciendo mediante esto que estamos ahorita, ¿no? En lo personal. Y digo, Señor, bueno, pues va aumentando mi fe y a despojarme
Tanto así que quería tanto una casa, pues y ahora digo, Señor, si no la conozco, la tendré arriba. Y estoy aprendiendo a vivir con lo que Dios ha decidido en mi vida. Que creo que me está dando lo que necesito nada más, porque si me da más, creo que de pronto me voy para un costado. Entonces eso, pastor, ¿no? La eternidad. Yo quería abarcar por lo menos 3 atributos, pero ya ni voy a pasar al otro, porque si no voy a dejar solo nada más el inicio. Nada más. No, porque de todos modos ya está llegando el tiempo final. Entonces quedémonos aquí con este atributo y sigamos. Vamos, pues ahora sí, vamos a meditar. Bueno, cuando estudié los atributos del Señor, empecé a entender que la eternidad, en la eternidad dice nosotros los que Dios ha puesto la eternidad, ¿verdad?, en nuestros corazones. Sí. Cuando leí Apocalipsis dice, ¿no?, el Señor que un día vamos a estar con Él, porque Él es eterno, y porque Él nos ha sacado por su propio propósito, ¿no? Y justo hablaba de que debemos ir a hablar a las personas, a los impíos, cuando entendí, ¿no?, que ellos se van a caminar al infierno. Entonces, Dios dice que nada se le escapa de Él. O sea, este tiempo de que, o sea, cuando habla de la eternidad, Él dice, ¿no?, de que nosotros que ya somos salvos, llevemos la palabra a los impíos para que no vengan al infierno, como dice su palabra, ¿no? Sí. Porque, como dice, va a arder eternamente arderá a las personas que van al infierno, y nosotros estaremos en la eternidad con Él. Y eso es lo que cuando leí Apocalipsis decía, ¿no? Qué grande Dios de habernos salvado para el eterno. Va un camino para el eterno. Amén. Pero, hermano, ahí quiero decir aquí, a ver, corríjame por favor. A ver, cuando Leo dice que hemos sido predestinados, entonces yo antes, claro, cuando no conocía bien, entonces yo estaba desesperada por una persona que tiene que conocer a Dios y entrégate ya. Pero cuando el Señor dice que ya hemos sido predestinados, ¿no? Entonces yo dije, ay, cálmate, porque el Señor ya lo tiene. O sea, tú no le vas a ni en la iglesia, ni el cálmate, que Él tiene su tiempo y ¡pum! Lo único nada más es que me pareció que es como está así y tengo que tocar la campanita, ¡clic! Entonces se despertará en él, ¿no? Entonces las personas dicen, yo siempre he tenido las ganas de escuchar, a mí me gusta siempre leer, ¿no? Pero es que no sabía, sino que en su corazón la había, en su corazón tenía sed, pero no sabía dónde. Entonces estaba predestinado, ahí lo veo también, que el Señor dice que estaba predestinado. Nuestra tarea, me parece, ¿no?, que es nada más tocar la campanita y el que es la oveja de Jesús va a decir, es por allá, me voy por allá, no va a seguir al Señor Jesús, ¿no? Sí. Entonces queda la tranquilidad de que estamos predestinados, ¿no? Y muchos se encenderán poco a poco, ¿no?, por la eternidad de Dios, porque entonces eso también me calma, porque Dios tiene la eternidad. Ahí me parece que está peligroso la persona, pero Dios tiene todo el tiempo para salvarlo, ¿no? Pero va a haber su tiempo, ¿no? Sí, así es. Y eso de que está hablando acerca de la eternidad y cómo afecta esto en el evangelio, en el evangelismo. Pues si Dios es eterno, ha tenido todo, usemos palabra tiempo, pues, porque de todos modos no hay forma de describir esto que ha tenido esta eternidad en términos de tiempo de nuestra perspectiva. Y nosotros podemos estar tranquilos en saber que esta eternidad de Dios ha involucrado todas las facetas del tiempo y que Dios ha pensado muy bien su plan. Y no es como que lo estuvo pensando y dándole vueltas, ¿no?, a ver cómo iba a ser, sino que él ya lo sabía, pero no estuvo aprendiendo ni haciendo ensayo y error, sino que su plan fue perfecto, no tuvo ni plan B ni C, ¿no? Siempre ha sido el único plan. Y como él dice, nos escogió en él y nos predestinó también. Y esto abarca las dos facetas del tiempo, por decirlo así. Nos escogió en la eternidad y la predestinación es la que se proyecta hacia el horizonte. Es aún el sentido de esta palabra predestinación es como progreso, cuando ves el horizonte allá, ¿no? Uno ve la línea del mar así,
y se borra, ¿no?, el cielo con el mar. Y entonces allá uno no puede ver hacia eso, solo ve el horizonte, pero no puede proyectarse nosotros con nuestra mente carnal. Pero esta predestinación sí es eso, ¿no? Eso que está allá, al futuro. Eso es la eternidad de Dios también, que ha abarcado toda esa. El tiempo es abarcado por la eternidad de Dios. Aún el tiempo va a terminar un día y la eternidad seguirá hacia adelante, ¿no? Es su nombre. Amén. Sí, hermano. Así es. Proverbios capítulo 11, verso 30. Sí. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y en ese sentido, ¿no? Es maravilloso admirar los atributos de Dios, y en el sentido de que las almas, humanamente nosotros decimos las almas se pierden, ¿no? Dios sabe quiénes van a ser salvos, pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Entonces, en la última predicación hablábamos acerca de el endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Y cómo cuando el Señor le salvó de esa posesión demoníaca, el hombre quiso seguir a Jesús. Y qué deseo tan grande, ¿no? Que a comparación de sus compañeros que le dijeron, vete de nuestros alrededores, que echaron a Jesús, él dijo, Señor, déjame que vaya contigo. Y Jesús le dijo, ve y habla a los tuyos. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, ¿no? Y nosotros somos esos, en un sentido espiritual, gadarenos, que nos salvó, y que lo que el Señor ya ha hecho es al salvarnos ahora somos instrumentos de Él, en un sentido evangelistas, que podemos testificar a la gente y decirle, mira, hay una condenación, y tú estás bajo condenación, si no te arrepientes vas a ir al infierno. Y también exponerle que hay esperanza en Jesús, ¿no? Y en ese sentido dice el texto, y que gana almas es sabio. Evangelizar. Exacto, hermanos, hay que mostrar ahí el camino, ¿no?, del Señor. Y bien muestra también el Señor Jesús este concepto de eternidad. Este concepto de eternidad de Dios es algo sorprendente, como Él es, pero es algo que nos atañe a nosotros también, como incrédulos o como creyentes. Y es la última parte que cuando el Señor está hablando del juicio de las naciones, y con respecto a aquellos que han creído en Él y aquellos que no creyeron en Él y que nunca hicieron ninguna obra en favor de Él, nunca se arrepintieron. Y la parte final con la que termina ese discurso, o al menos ese trozo de las Escrituras, él termina diciendo, y entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Mateo 25, 46, ya les voy a contar. Entonces los incrédulos e injustos irán al castigo eterno, fíjate, castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es decir, la eternidad desde dos perspectivas. Bueno, ahí cada uno de nosotros tiene que tomar su responsabilidad delante de Dios, porque todos nacemos ya listos, ¿no?, como pasto para el fuego, es decir, como ovejas, ¿no?, o como cabros para el matadero, por así decirlo. Es decir, todos los que nacemos en este mundo nacemos manchados de pecado, nacemos condenados al castigo eterno. Pero el Señor nos ha salvado, aunque Él lo sabía desde nuestra perspectiva. Sabemos que el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando nos salvó en Jesucristo, cuando llegó el Evangelio a nuestra vida. Y ahora es que podemos ser contados como esos justos que van a la vida eterna. Y ahora tenemos que preocuparnos por aquellos que todavía no creen en Cristo y que están camino al castigo eterno, dice la Escritura. Entonces, bueno, esta eternidad es sorprendente en Dios, pero también es algo que nos atañe a nosotros y que debemos preocuparnos por eso, ¿no? Porque estamos yendo hacia la vida eterna, sigamos dando gloria al Señor, ya humildes, reconociendo, ¿no?, su gracia, y preocupándonos por aquellos que van al castigo eterno, ¿no?
que van corriendo algunos, ¿no? Otros van en auto, ¿no? Al castigo eterno. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Bien, hermanos, nos vamos a quedar aquí porque si no, pues imagínense, seguimos toda la noche. Entonces, qué buen tiempo hemos tenido y seguramente el Señor nos va a seguir regalando buenos tiempos, ¿no? Cada jueves, cada martes, cada domingo, cada vez que su palabra se expone, cada día que nos exponemos a ella también. Entonces, bien, oremos y finalizamos de esa manera este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de conocer en esta noche o seguir aprendiendo acerca de ti, Señor. Algunas cosas que quizás no sabemos, no conocíamos, otras que quizás sí conocíamos, pero que de todos modos reafirmarlas es una gran bendición para nosotros, Señor, como tus hijos, y ayúdanos a tomar estas preciosas verdades de tu palabra y poder atesorarlas, Señor, en Cristo, y poder transmitirlas a otros también en Cristo, para que también otros a su vez puedan encontrar la salvación y poder tener este tesoro como su tesoro. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos en este lugar, a mis hijos, que puedas seguir tú afirmando en sus corazones estas preciosas verdades, para que puedan caminar en armonía, en obediencia delante de ti, camino a la vida eterna. En Jesús lo encomendamos y te agradecemos por todo. Amén. Amén.